Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al espacio de las noticias donde miramos ya a la actualidad de las últimas horas, pendientes de lo que ocurre en Oriente Medio, pendientes sobre todo de Israel, del inicio de la invasión de Rafah. Las fuerzas de defensa israelíes han comenzado a pedir a los civiles palestinos que evacúen la ciudad de Rafah al sur de Gaza antes de la planeada ofensiva de Israel contra esta ciudad, según informa el Times of Israel. Según la radio del ejército israelí, se insta a los civiles que viven en la parte oriental de Rafah a trasladarse a una zona humanitaria ampliada en las zonas de Al-Mawasi y Yan Yunis. La medida se produce después de que Israel y Hamas no lograran alcanzar un acuerdo de alto el fuego este domingo. Además, las fuerzas israelíes llevaron a cabo anteriormente ataques aéreos contra Rafah, matando al menos a 16 personas. Mientras tanto, el secretario de Defensa israelí, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha hablado con el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin en una llamada telefónica durante la noche. Le ha dicho que no quedaba otra opción y que esto significa el inicio de la operación israelí en Rafah, según informa este lunes el diario The Times of Israel. Gallant informó a Austin de los numerosos esfuerzos que el Estado de Israel estaría haciendo para llegar a un acuerdo para la liberación de rehenes y un alto el fuego temporal. Dijo además que en esta etapa Hamas rechaza cualquier propuesta que lo permita. La medida se tomó tras el fracaso de Israel y Hamas en alcanzar un acuerdo de alto el fuego este domingo y el ataque y cierre de la estación de Al Jazeera en Jerusalén. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, ha asegurado este lunes que el gobierno israelí aceptó concesiones significativas en las negociaciones con el movimiento de Hamas. Ha recalcado que el grupo islamista palestino ha rechazado en repetidas ocasiones la opción de un acuerdo. Dice este hombre, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, que Israel aceptó concesiones significativas para lograr la vuelta a casa de los rehenes, pero Hamas ha mostrado su rechazo en repetidas ocasiones, antes de recalcar que todo el mundo entiende que el líder del grupo en la franja de Gaza, Yahya Sinwar, no tiene intención de liberar a los rehenes, incluso a cambio de todo. Así ha subrayado que la guerra en Gaza continúa con los mismos objetivos, apuntando a la liberación de todos los rehenes y la derrota de Hamas en medio de los preparativos para la ofensiva militar contra la ciudad de Rafah. Una de las noticias de este fin de semana en Oriente Medio ha sido el hecho de que Netanyahu haya cerrado la emisión de Al Jazeera en Israel tras la orden y, según Reuters, las autoridades israelíes allanaron una habitación de hotel en Jerusalén utilizada por Al Jazeera como su oficina después de que el gobierno decidiera cerrar las operaciones locales de la estación de televisión de propiedad catarí este domingo, según decía un funcionario israelí y una fuente de Al Jazeera a la agencia Reuters. Un vídeo que circuló online mostraba agentes vestidos de civil desmantelando el equipo de cámara en una habitación de hotel que, según la fuente de Al Jazeera, estaba en Jerusalén Este. El gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu cerró esta red mientras continúe la guerra en Gaza, diciendo que amenazaba la seguridad nacional. Y pendientes de Oriente Medio, miramos también al papel de Estados Unidos, que ha suspendido un envío de armas a Israel por primera vez desde los ataques de Hamas del 7 de octubre. La administración Biden habría suspendido un envío de armas destinadas al ejército israelí, en concreto municiones. Según ha informado Axios, que cita a dos funcionarios israelíes, el gobierno de Israel estaría muy preocupado por esta suspensión. Netanyahu y Biden han mostrado en los últimos días su desacuerdo respecto a la invasión terrestre de Rafah. El estadounidense ha reiterado su advertencia ante el temor de que se desate un drama humanitario en medio de la presión internacional. Por su parte, este mismo domingo, en recuerdo a las víctimas del Holocausto, Netanyahu hacía una referencia velada señalando que la primera lección del Holocausto fue que ellos no se defienden y que nadie les va a defender. Apuntaba además que si necesitan estar solos, estarán solos. Además, la semana pasada, tanto el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, como el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, y el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, aludían a que una operación militar importante en Rafah llevaría a Estados Unidos a oponerse públicamente y tendría un impacto negativo en las relaciones entre ambos países. Además, también nos fijamos en lo que sucede en el Mar Rojo. Les contamos que AP Moller Maersk ha revelado este lunes que espera que las interrupciones de los hutíes de Yemen en el tráfico de contenedores en el Mar Rojo hayan resultado en una disminución del 15 al 20% en la capacidad de la compañía en el segundo trimestre de 2024. En un comunicado añaden que los efectos colaterales de la situación han incluido cuellos de botella y agrupamiento de buques, sobre todo refiriéndose a retrasos y escasez de equipos y capacidad. Dice que estiman una pérdida de capacidad en toda la industria del 15 al 20% en el lejano oriente hasta el norte de Europa y el mercado mediterráneo durante el segundo trimestre.
Hoy es protagonista también el presidente chino Xi Jinping. Continúa su viaje por distintas ciudades europeas. El primero en 5 años. Este domingo ha elogiado los lazos de su país con Francia como un modelo internacional a su llegada a París. Una visita que llega en un contexto de crecientes disputas comerciales con la Unión Europea. Está previsto que el líder chino se reúna hoy lunes, con Emmanuel Macron y con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El mandatario francés ha instado así a reducir los desequilibrios comerciales y a usar su influencia ante Rusia por la guerra en Ucrania. Así que ha sido recibido en París por el primer ministro Gabriel Attal. Afirmaba en un comunicado hecho público a su llegada que los lazos entre China y Francia son un modelo para la comunidad internacional de coexistencia pacífica y cooperación beneficiosa para todos entre países con sistemas sociales diferentes. Unas declaraciones oficiales, mientras que Francia respalda una investigación de la Unión Europea sobre las exportaciones chinas de vehículos eléctricos, y en enero Pekín abrió una investigación sobre las importaciones de brandy fabricado en su mayoría en Francia. Precisamente justo antes de la visita de Xi Jinping, Macron decía en una entrevista que desde París quieren obtener reciprocidad en los intercambios y que se tengan en cuenta los elementos de nuestra seguridad económica. Los 27 miembros de la Unión Europea, en particular Francia y Alemania, están divididos en cuanto a su actuación con China. El canciller alemán Olaf Scholz no se unirá a Macron y Xi en París debido a compromisos previos, según decían las fuentes. Precisamente el presidente chino Xi Jinping asegura que las empresas galas serán bienvenidas en China, al tiempo que ha explicado que su gobierno incita a las empresas del país a que se establezcan en Francia, donde espera que se les dé un clima de negocios justo y equitativo. En un artículo publicado en el diario Le Figaro, el mandatario asiático se ha mostrado con tono conciliador, pese a las tensiones económicas y comerciales que se han agudizado entre China y la Unión Europea en los últimos meses. Sí aseguraba el diario francés que dan la bienvenida a las empresas francesas y de otros países y que para eso han abierto completamente el mercado para la industria manufacturera y aceleran la flexibilización del acceso al mercado en favor de servicios como las telecomunicaciones y la sanidad. El presidente chino destaca la voluntad precisamente de China de continuar con la inquebrantable apertura al exterior. En su artículo sí señala además que si por una parte señala que el mercado chino permite la entrada de empresas extranjeras, algo que precisamente cuestiona la Unión Europea. Por la otra insiste en que la apertura al exterior de China consiste también en incitar a las empresas chinas a desarrollarse a nivel internacional. A ese respecto indica que en un momento en que Francia quiere reindustrializarse en los sectores de la transición ecológica y de la innovación, China también acelera en esos sectores, lo que permite a ambas partes profundizar su cooperación en la innovación para promover el desarrollo verde. Pone como ejemplo las empresas chinas que ya han implantado fábricas de baterías en Francia y hace hincapié en que el gobierno chino apoya a más empresas chinas para que inviertan en Francia y espera que Francia les ofrezca un clima de negocios justo y equitativo. Miramos a palabras también del alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, abogado hoy por emplear fondos europeos para impulsar la fabricación militar en Ucrania, en medio del conflicto que sigue habiendo entre Rusia y Ucrania. En declaraciones antes del foro Unión Europea-Ucrania de Industrias de Defensa que se celebra en Bruselas, el jefe de la diplomacia ha pedido estudiar cómo usar fondos europeos para aumentar la producción armamentística de Ucrania, su propio territorio, en lo que sería otro paso para integrar el sector militar ucraniano en el ecosistema europeo. Borrell pedía producir más en Ucrania. Lo escuchamos. The purpose is to match the capacities of the Ukrainian industry, European industry, and to see what are the opportunities to use the European funding in order to produce more and quicker. If possible, directly in Ukraine. It is important that the production could be done in Ukraine by Ukrainian firms supported by the European Union firms. We save transportation costs and we produce immediately right where the production is needed. Decía Borrell que es importante que se pueda fabricar en Ucrania por empresas ucranianas apoyadas por firmas europeas. Asegura además que de esta forma se acelerarían los tiempos de producción, se ahorrarían costes de transporte y se fabricaría más acorde a las necesidades concretas de Ucrania en el campo de batalla. En este sentido ha hablado también de la ayuda por parte de Estados Unidos. Dice que se han perdido 6 meses y que esto precisamente está pasando factura en el campo de batalla. Escuchamos. The military aid passed by the US Congress is much needed. That's a positive news, but we have to do our part. We have to do our part. I know that several initiatives by the European Union and member states are underway. The
the US military assistance will come. They have lost 6 months, but we have to do our part. Para ello, Borrell ha reiterado que la Unión Europea puede utilizar el Mecanismo Europeo para la Paz, instrumento con el que los 27 han subvencionado el suministro de armamento a Kiev. Dice Borrell que Ucrania es un país en guerra y que las industrias tienen que entender que es una oportunidad y un peligro que hay, pero eso sí que hay, financiación europea. Hablando de peligro, miramos ahora a la OTAN, a la Alianza del Atlántico Norte, y es que podría desplegar un contingente militar de 100.000 efectivos para emprender acciones militares precisamente en medio del conflicto entre Ucrania y Rusia. Es lo que está apuntando el diario La República. Dice que podría desplegar este contingente contra Rusia acciones militares si Rusia cruzara una de las dos líneas rojas. Es lo que está informando el periódico italiano La República. Dice que por primera vez desde el comienzo de la guerra la OTAN ha identificado de forma muy confidencial y sin anuncios oficiales al menos dos líneas rojas, tras cruzar las cuales podría producirse una intervención directa en el conflicto en Ucrania, según dice la publicación. La primera línea roja se refiere a la interferencia directa o indirecta de un tercero en la guerra contra Ucrania. Se trata principalmente de la participación de Bielorrusia. La segunda línea roja son las provocaciones militares contra los estados bálticos, Polonia o Moldavia, que son posibles durante un periodo de posible confusión, como durante las campañas electorales en Europa y Estados Unidos. Al mismo tiempo, cabe señalar que actualmente no existen planes operativos que impliquen el envío de tropas, sino solo evaluaciones de posibles acciones de emergencia como último recurso. Pendientes de la amenaza por parte de la OTAN, miramos también la respuesta por parte del presidente ruso. Vladimir Putin ha ordenado al Estado Mayor que prepare ejercicios militares con el uso de armas nucleares tácticas. Es lo que ha dicho este lunes el Ministerio de Defensa. Según él mismo, los simulacros se llevarán a cabo en parte en respuesta a declaraciones provocativas y amenazas de funcionarios occidentales. Dice que en nombre del comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, con el fin de aumentar la preparación de las fuerzas nucleares no estratégicas para realizar misiones de combate, el Estado Mayor ha comenzado los preparativos para realizar ejercicios con formaciones de misiles del sur, distrito militar, en un futuro próximo con la participación de la aviación, así como de las fuerzas de la Armada. Es lo que se lee en el comunicado de prensa. Estos ejercicios representan un paso significativo en la estrategia militar de Rusia y potencialmente aumentan las preocupaciones entre los observadores internacionales sobre la estabilidad de la seguridad regional. Precisamente esta cuestión ha sido explicada por el secretario de prensa del Kremlin, por Dmitry Peskov. Ha afirmado este lunes que los ejercicios militares recientemente anunciados con armas nucleares tácticas son una respuesta directa a los comentarios hechos por las naciones occidentales sobre Ucrania. Según Peskov, las declaraciones de países como Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos requieren de Rusia una atención especial y medidas para garantizar la seguridad nacional y la estabilidad regional. En una declaración inicial, el Ministerio de Defensa dijo que el presidente Vladimir Putin había ordenado al Estado Mayor que preparara ejercicios militares con formaciones de misiles del Distrito Militar del Sur en un comunicado. Más declaraciones del portavoz de la presidencia rusa. Dmitry Peskov ha calificado de peligrosa la retórica de París y Londres sobre el posible envío de soldados a Ucrania. Ante los rumores de que Francia envió un grupo de efectivos de su legión extranjera a Ucrania, Peskov ha sugerido comprobar primero si esa información se corresponde con la realidad y supuso que militares rusos y otros servicios pertinentes lo están verificando. Decía Peskov, hace muy poco fuimos testigos de una nueva espiral de tensión sin precedentes iniciada por el presidente de Francia y el ministro de Exteriores británico. Es una retórica muy peligrosa. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado que sus fuerzas se han hecho con la localidad ucraniana de Okeretin, en la región de Donetsk, tras varios días de bombardeos sobre la zona, mientras fuentes ucranianas han indicado a The Guardian que los combates continúan, aunque los rusos han conseguido poner pie en el lugar. Las unidades del grupo de tropas centro, como resultado de acciones activas, libraron completamente el asentamiento de Okeretin de la República Popular de Donetsk, mejorando la situación táctica y derrotando las formaciones de las brigadas mecanizadas 24 y 115 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, es lo que indicaba el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. Fuentes de la agencia DPA, que también han confirmado una importante presencia rusa en la localidad, indican que la toma de Okeretin podría ser el prolegómeno de un avance a Chasiv Yar, considerada como la puerta de entrada a la columna vertebral de la defensa ucraniana en Donetsk, que conforman Dusivka, Kramatorsk y Sloviansk. Si Ucrania confirma la pérdida de esta ciudad, será la tercera localidad de Donetsk que pierden apenas 10 días después de Berdichi, Semenivka y Novobakhmutivka, dentro de la serie de avances en el frente oriental a raíz de la conquista en febrero de la estratégica localidad de Avdiivka.
Y mientras tanto, Rusia culpa a los países bálticos de la ruptura de la mayoría de los vínculos. El Ministerio de Exteriores ruso ha señalado que la línea hostil de los países bálticos ha llevado a la ruptura de la mayoría de sus vínculos con Rusia y advertía que también Moscú va a responder con medidas asimétricas. La portavoz María Zaharova reprochaba que precisamente ha sido debido a lo que calificaba como una línea abiertamente hostil de Vilnius, Riga y Tallin. Se ha roto, dice, todos los vínculos interestatales, interdepartamentales, regionales y sectoriales con Rusia. Añadió que Moscú seguirá utilizando medidas diplomáticas de influencia sobre los países bálticos. Estonia acusó la semana pasada a Rusia de violar las regulaciones internacionales del espacio aéreo, el interferir con las señales de GPS, y los países bálticos se encuentran entre los que están profundamente preocupados por las actividades que llamaron de espionaje ruso, según apuntaba la OTAN la semana pasada. Pendientes de la actualidad, de todo lo que está sucediendo en el conflicto de Ucrania, vamos a hacer una pausa, un par de minutos, y enseguida les contamos declaraciones por parte del primer ministro ucraniano que dice que están a un paso de la OTAN. Una pausa, 2 minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. En un momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social. Libre contraposición de ideas, diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos. En directo todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen. Ya de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de las últimas horas, ponemos el foco ahora en Ucrania. Declaraciones del primer ministro ucraniano Denis Shmyhal ha asegurado que Kiev está a un paso de entrar en la OTAN y confía en que la alianza tome una decisión al respecto ya en la próxima cumbre que tendrá lugar en julio de este año en Washington. Dice Shmyhal que su ejército trabaja según los estándares de la OTAN. Dice, hemos implementado todas las reformas necesarias y ahora estamos a un paso de ser invitados. Es lo que manifestaba Shmyhal en una entrevista para la cadena canadiense CBC. Shmyhal también ha insistido en la idea de que en caso de que Ucrania salga derrotada, en este caso en el conflicto con Rusia, habría una posible intervención por parte de la OTAN. En este sentido está manifestando el primer ministro ucraniano en que es probable que algunos países bálticos y Polonia sean los siguientes objetivos rusos, por lo que sería necesario que la OTAN entrara en este conflicto. En este sentido ha subrayado que lo que Ucrania está haciendo en estos momentos es proteger los valores y fronteras del mundo civilizado, por lo que apoyar a Ucrania, dice, significa proteger un futuro global. Pendientes de Ucrania, les contamos que Rusia ha añadido al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a su lista de criminales buscados, según ha mostrado este sábado una base de datos del gobierno ruso. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apareció en la lista de personas en busca y captura del Ministerio del Interior ruso, una base de datos en línea de presuntos delincuentes buscados por las autoridades. En ella se menciona que el líder ucraniano es buscado en virtud de un artículo del Código Penal, sin dar más detalles. No hubo de momento comentarios inmediatos de funcionarios rusos sobre por qué se había agregado a Zelensky a la lista de criminales buscados.
Y mientras tanto, Estados Unidos dice que Ucrania va a buscar montar una nueva contraofensiva en 2025 después de recibir más de 61.000 millones de dólares de ayuda militar estadounidense para impedir que Rusia obtenga avances adicionales este año. Es lo que dijo Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. En una intervención en el FT Weekend Festival en Washington, Sullivan dijo que todavía espera avances rusos en el próximo periodo en el campo de batalla. Todo esto a pesar del nuevo paquete de ayuda militar aprobado el mes pasado. Dice Sullivan que no se puede accionar el interruptor instantáneamente, pero también añadía que con la nueva ayuda de Washington, Kiev tendría la capacidad de mantener la línea y asegurar que Ucrania resista el ataque ruso en el transcurso de 2024. Refiriéndose al escenario de la guerra del próximo año, Sullivan dijo que Ucrania tenía la intención de avanzar para recuperar el territorio que los rusos les han arrebatado. Pendientes de España, de la crisis diplomática abierta por el presidente español con Argentina, tenemos ya reacción por parte de la presidenta madrileña. Isabel Díaz Ayuso ha cargado este lunes contra la política exterior adoptada por el gobierno de Sánchez por ser capaz de insultar al presidente argentino Javier Milei tras declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre el mandatario. Díaz Ayuso ha presentado al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, donde ha cargado contra la deriva peronista del gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha definido como autoritario y autocrático. Dice Ayuso que lo que no esperábamos es que en lugar de tener que dar ánimos a los argentinos, les tendríamos que pedir disculpas por tener un gobierno capaz de insultar y no respetar al presidente que los argentinos han elegido en las urnas, y que ahora son ellos los que empiezan a abandonar el peronismo y empiezan a ver la luz. Miramos también a la economía, hablamos de Warren Buffett. Asegura que su conglomerado inversor Berkshire Hathaway está estudiando una inversión en Canadá. En una reunión con inversores este fin de semana, el oráculo de Omaha ha señalado que no se sienten incómodos al dirigir su dinero en ese país y que ahora están analizando las cosas. El inversor multimillonario ya ha hecho apuestas en el país en el pasado. De hecho, anteriormente tomó una posición de cerca de 300 millones de dólares en Home Capital Group, que los inversores tomaron como un voto de confianza en el atribulado asegurador hipotecario estadounidense. Buffett asegura que no esperan hacer apuestas significativas fuera de Estados Unidos, afirmando que sus recientes inversiones en casas comerciales japonesas serán una excepción convincente. Subraya que hay muchos países que no entienden en absoluto y señala que Canadá es una economía importante, la que te sientes seguro de poder operar allí. Mientras tanto, miramos a Wall Street, que cerró con fuertes compras, con el Dow Jones subiendo en torno al 1,18%, el S&P también cerró la semana con subidas del 1,16%, mientras el Nasdaq cerró con cerca de 2 puntos porcentuales de subida este viernes tras las ganancias del jueves, que estuvieron lideradas por el Nasdaq y después de que los inversores descontaran los resultados de Apple y centraran su atención en el informe de empleo oficial, que mostró un mercado laboral que se enfriaba más de lo esperado. Pendientes de los mercados americanos, de los movimientos por parte de la Fed, hablamos ahora del índice de precios al productor. Disminuyó un 0,4% en marzo de 2024 en comparación con febrero de este mismo año, tanto en la zona euro como un 0,5% en la Unión Europea, según un informe de Eurostat publicado este lunes. En comparación con marzo de 2023, el IPP cayó un 7,8% en la zona del euro y un 7,6% en la Unión Europea. Mensualmente, los precios de la energía en la eurozona disminuyeron un 1,8%. Los bienes intermedios, los bienes de consumo duraderos y los bienes de capital aumentaron 0,1, mientras que los precios de los bienes de consumo no duraderos aumentaron 0,4. Año tras año, los precios de la energía en la eurozona cayeron un 20% y los bienes intermedios disminuyeron un 4,8%. Por el contrario, los bienes de capital, los bienes de consumo duradero y los bienes no duraderos aumentaron un 1,9%, un 1% y un 0,9% respectivamente. Miramos también al índice PMI compuesto de producción de la eurozona. Ha alcanzado un máximo de 11 meses de 51,7 puntos en abril frente a los 50,3 de marzo. Es lo que dijo S&P Global en su informe del miércoles. De manera similar, el índice HCOF de actividad empresarial PMI de servicios de la eurozona también experimentó un aumento significativo, subiendo hasta los 53,3 puntos en abril desde los 51,5 de marzo, marcando el nivel más alto en casi un año. Este crecimiento en el sector de servicios, el más alto desde que comenzó la recopilación de datos en 1998, se ha visto respaldado por mayores entradas de nuevos negocios y la tasa de creación de empleo más rápida en 10 meses. A pesar de esta evolución positiva, la región enfrenta presiones inflacionarias cada vez más intensas y tanto los costos de los insumos como los costos de producción aumentan significativamente
durante el mes. Dice que esto se ve bastante bien y que es alentador que el empleo haya aumentado a un ritmo más rápido, alineándose con el repunte de los nuevos negocios y el crecimiento de la cartera de pedidos, que ha experimentado su mayor expansión en 11 meses. Estas tendencias sugieren un creciente optimismo entre proveedores de servicios, un sentimiento reforzado aún más por las expectativas empresariales que actualmente se encuentran en niveles mucho más altos en comparación con el promedio de los últimos años. Es lo que afirmaba el economista jefe del Banco Comercial de Hamburgo. Pendientes de más últimas horas, más actualidad, todas las claves de esta primera sesión de la semana. Hacemos una pausa, unos minutos y enseguida comienza Ponte en Acción de la mano de Eva Villanova.